El Señor, estamos recordando, amén, aleluya, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, amén. En la Iglesia Evangélica Vida Nueva recordamos también este gran acontecimiento que se llevó hace alrededor de 2000 años, amén. Y nos gozamos mucho en el Señor por ello, amén. Muy bien, Dios les bendiga a todos. Vamos a orar por este mensaje. Padre, te doy gracias, Señor, aleluya, porque nos permite, Señor, estar en este lugar. Nos permites también poder transmitir, Padre, este mensaje para que sea de bendición, Señor, tu palabra para los oyentes de la misma. Bendícenos a todos, Padre, y que tu palabra haga el efecto en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, y a ti sea toda gloria, honra y alabanza, te lo ruego. Amén. A ti sea toda gloria, honra y alabanza, Señor, porque tú la mereces, y te ruego, Señor, que tú seas asistiéndome en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gloria a Dios. Les voy a pedir, amén, que abran sus Biblias. Tenemos la primera cita en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Amén. Vamos a darle lectura al capítulo 9 de Zacarías, versículo 9. Amén. ¿Ya lo tienen? Le voy a pedir a mi hermano que dé lectura en el nombre de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Muy bien, tomen sus lugares. Esta es una profecía que, si mal no recuerdo, se dio alrededor de 5 siglos antes de que se realizara. Amén. Y me gozo en el Señor, porque tenemos nosotros un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce. Amén. Y Dios usó a este hombre, este profeta, para decirle al pueblo lo que habría de acontecer. Amén. Y lo hizo, sin lugar a dudas, con el propósito de que cuando esto sucediese, cuando esto aconteciese, además de todo lo que también dijo Isaías referente al Señor Jesucristo, la obra que Él iba a hacer, se dieran cuenta de que Él era el Mesías. El Señor les dejó señales. Amén. El Señor les dejó señales de lo que habría de suceder. Amén. Para que ellos pudieran entender que era el tiempo. Aleluya. Que era el momento en que el Mesías tenía que hacer su obra. Tenía que realizar lo que el Padre Celestial le había encomendado. Amén. Dios a todos nosotros nos ha dejado también señales en la Escritura. Amén. Para este tiempo el Señor nos ha dejado señales, y nosotros tenemos que tener bien claro, amén, tenemos que tener bien claro en qué tiempo de la historia nos encontramos, en qué tiempo nos encontramos nosotros. Y para poder entender esto, tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una relación con el Espíritu de Dios. Amén. Yo me estoy gozando en este momento porque yo le pedí al Espíritu Santo que Él me asistiera. Y todo esto no crea que yo lo tenía planeado, lo que estoy diciendo. Entonces, el Señor, igual que al pueblo de Israel, le dio señales de lo que habría de suceder cuando se iba a manifestar el Mesías. Así nosotros nos ha dado señales, y están en la Escritura, en la palabra del Señor también. Es decir, nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, pero estar bien ligados con la Escritura, leyendo la palabra del Señor, escudriñando la Escritura, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, porque ella nos dice, amén, el tiempo en el que nos encontramos. Amén. Ella nos manifiesta el momento en el que nos encontramos nosotros. Dios siempre le ha dejado señales a su pueblo. Miren,
¿Se acuerdan cuando le dijo el Señor a Noé que preparara un arca? Porque habría de destruir al mundo con agua. ¿Lo recuerdan? Y Noé estuvo predicando, anunciándoles esto por alrededor de 100 años. Por alrededor de 100 años estuvo predicando a la gente y la gente pensaba que estaba loco, pues nunca había llovido. ¿Sí? Y más loco porque estaba preparando un arca. ¿Cómo que para qué? Pensaba la gente. Pero él creyó en lo que Dios le dijo. Amén. Amén. Santo Y se preparó. Y de todos los seres humanos nada más se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, las 3 esposas de sus hijos. Porque fueron los únicos que creyeron al mensaje de Dios. Y vino el diluvio y arrasó con el resto de la humanidad. Quizás cuando se estaba hundiendo, cuando se estaban inundando por el agua, fueron al arca. Y quizás le gritaban a Noé: Noé, ábrenos la puerta. Pero cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Porque Noé no cerró la puerta te la cerró el Señor. Insisto, cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y hasta el momento que sucedió lo del diluvio, fue cuando la gente creyó. ¿Cierto? Después el Señor le dio señales de lo que habría de suceder. ¿Se acuerdan lo que platicaba la pastora Susana Berenice, mi esposa, en cultos pasados? Como el corderito que se sacrificaba, amén, simbolizaba al Señor Jesucristo. Lo que Él habría de entregar. Él iba a entregar su vida. Así como ese corderito moría, Jesucristo también tenía que morir. Aunque los corderos cubrían el pecado, no lo quitaban, pero Jesucristo, su obra fue perfecta. Y Él quitó la mancha del pecado. Él quitó el pecado de nosotros que hemos creído en Jesucristo y que hemos recibido al Señor como Salvador, como Señor de nuestra vida, y con su sangre ha quitado todo el pecado de nosotros. Amén. Dios siempre le ha dado señales al pueblo. Amén. 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 Y aquí vemos esta señal. Les dijo alrededor de 500 años atrás cómo habría de entrar el Mesías a Jerusalén. Amén. ¿Sí me explico? Ahora vamos a ver qué nos dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 34. Vamos a leer por partes estas citas bíblicas. Amén. Adelante. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que, llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le respondéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Amén. Porque el Señor lo necesita. Y ahí vamos viendo, aleluya, la realización de esa profecía. Amén. Dios siempre cumple lo que promete. Si Dios le ha prometido usted algo, Dios se lo va a cumplir. Amén. Y Dios nos ha dado muchas promesas en las Escrituras, que si nosotros le entregamos a Él nuestra vida y nos ajustamos a su voluntad, cada una de ellas se van a ir realizando en nuestras vidas y en la gente que tiene mucha angustia. Aleluya. Porque Dios es bueno. Amén. Vamos a continuar leyendo ahora del versículo 35 al 38, por favor. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino.
Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz sea en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Fíjese, completamente realizada la profecía. Amén. Aquel Mesías prometido venía humilde sobre un pollino y entraba a Jerusalén. Lo pudo haber hecho sobre un caballo blanco, precioso, imponente, ¿verdad? Como cualquier otro rey lo hubiera hecho, ¿cierto? Imponiendo su autoridad y dominio, que lo tenía y lo tiene el Señor Jesucristo. Amén. Él tiene autoridad y dominio sobre todas las cosas, porque por Él fueron creadas y para Él fueron creadas. Pero Él entró manso y humilde sobre un pollino. Aun cuando el pueblo de Israel, sobre todo la mayoría de los que lo alababan en ese momento, pensaban que Él era el Mesías, pero que venía a hacer una labor política a nivel de naciones, ¿sí? Ellos pensaban que el Señor Jesucristo iba a ser un político que iba a restaurar nacionalmente a Israel, ¿sí? Y políticamente iba a gobernar a las naciones. El Señor Jesucristo en esta primera venida vino con el propósito firme de restaurar y redimir a toda la humanidad. Amén, aleluya. Venía a restaurar y redimir espiritualmente a todos los seres humanos. Venía a pagar la deuda que se había generado por la causa de Adán y Eva por haber pecado en contra de nuestro Dios. Porque cualquier pecado que cometamos nosotros, cualquiera, la mentira, lo que usted guste y mande, es en contra de Dios. Y el pecar en contra de Dios es atentar en contra de su santidad. Y se atentó en contra de la santidad de Dios, y por eso el hombre murió espiritualmente. Pero a eso vino Jesucristo. A eso vino, a entregar su vida en la cruz del Calvario, para que hoy usted y yo tengamos la oportunidad de ser salvos y lavados con su preciosa sangre, y el pecado se ha quitado de nuestras vidas. A eso vino el Cordero de Dios. Sí, le alababan. Muchos de ellos le alababan por todas las maravillas que habían visto, ¿verdad? Que se había también realizado aquella profecía dada por Isaías, cuando decía que él venía a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Amén. Él vino y dio vista a los ciegos, libertó a los cautivos que estaban atados a los demonios que los poseían, pero además también vino a sanar paralíticos. Vino a resucitar muertos, como a su amigo Lázaro, que lo resucitó. Amén. Lo resucitó. Y a otras personas que también resucitó el Señor. ¿Cuántos milagros hizo el Señor Jesucristo? ¿Cuántos milagros se quedaron sin ser escritos, sin haber un registro bíblico? Sí. Ellos miraban las maravillas que el Señor Jesucristo hizo, como multiplicar los panes y los peces, como el convertir el agua en vino. Amén. Cuántas maravillas del Señor. Sus discípulos le alababan porque, oiga, haber visto a Jesucristo caminar sobre las aguas, qué tremendo, ¿verdad? El escuchar que su maestro, aleluya, apaciguaba las tempestades, calmaba las tempestades, ¿sí? Tranquilizaba los mares. Qué tremendo esto. Al ver la pesca milagrosa, ¿sí? Tantos y tantos milagros que el Señor Jesucristo hizo en presencia de tanta gente que alababan al Señor Jesucristo. Amén. Y miren, vamos a ir nosotros a la cita bíblica que tenemos ahí. Es Marcos capítulo 11, si no recuerdo, versículos 9 y 10. Escuche esto también. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Hosana. ¿Sabe qué significa hosana en hebreo? Sálvanos, Señor. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Ellos, aleluya, cuando decían hosana, que era parte de la escritura que también dice hosana al Hijo de David, ahí estaban reconociendo, aleluya, que Jesucristo era el Mesías. Amén. Pero como les decía, muchos de ellos pensaban que él iba a ser un político que venía a restaurar nacionalmente Israel y políticamente gobernar a todas las naciones. Pero mire lo que otro grupo que había en ese lugar y que escuchó esto, miren lo que le dicen al Señor Jesucristo ahí, otra vez en Lucas capítulo 19, versículo 39 y 40. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las piedras clamarían. Hay otra versión que dice: las piedras hablarían. Qué bonito hubiera sido que hubieran orado las piedras, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero es que ellos tenían que darle la gloria al Señor, reconocer quién era. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les decía a los discípulos que no dijeran quién era Él cuando supieron que Él era el Mesías? ¿Sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente lo iban a querer poner como rey sobre Israel para que echara fuera a los romanos y para que incluso quitaran al sumo sacerdote que en ese momento estaba o que tenía ese lugar. ¿Sí? Pero el Señor no quería esto. ¿Por qué? Porque Él vino con otro propósito. Dios tenía otro plan. Amén. Dios tenía otro plan. Hay veces que por una razón o por otra, aunque lean muchas las escrituras, algunas personas, cuando el Espíritu de Dios no está en la vida de la persona, no entiende. Puede tener el conocimiento bíblico, pero no necesariamente entender ese conocimiento que tiene, entender lo que ha leído. ¿Sí me explico? Cuando ellos leían el capítulo que leímos de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, y luego leían también el 10, ellos pensaban que estos dos versículos iban a realizar en la primera venida del Mesías, pero no. Lo de entrar sobre un pollino de manera humilde, eso iba a ser en la primera venida, y el versículo número 10, eso iba a ser en la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué les faltó? Les faltó que el Espíritu de Dios estuviera en sus vidas, que pudieran ver, pero ellos estaban cegados espiritualmente hablando. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero mire qué tremendo lo que dice ahora del versículo 41 al 44 de ese libro 19 de Lucas. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto entre tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Qué tremendo, qué terrible, qué triste. Amén. El Señor Jesucristo al ver la ciudad se conmovió y lloró. Y esto en el griego significa que el Señor se entristeció en su corazón. Y significa que Él dio un sollozo
un lamento, un grito desde su alma en ese momento, aunque todavía no estaba siendo martirizado. Pero digamos que ese lamento o ese grito era como un grito de un alma en agonía. ¿Por qué? Porque él sabía lo que venía para Jerusalén 40 años después. Él sabía lo que iba a acontecer con esa ciudad. Él sabía que los mismos que en ese momento decía Hosana, que reconocían que era el Mesías, sabía que como él no iba a satisfacer sus deseos de hacer el cambio que ya había mencionado anteriormente en el pueblo de Israel, que ellos deseaban que se llevara a cabo, tiempos después iban a gritar: crucifícale. Él sabía esto. Amén. Él conocía esto. Sabía que le iban a rechazar después, pero también sabía las consecuencias que iban a venir sobre Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando lo acusaban y decían que la sangre de él fuera sobre sus cabezas? ¿Lo recuerdan? Aleluya. Cuando ellos pedían que lo crucificaran al Señor Jesucristo, pues así fue. 40 años más tarde entraron los romanos a Jerusalén y destruyeron la ciudad. La profecía que había dado el Señor Jesucristo acerca del templo se llevó a cabo, se realizó. No quedó del templo piedra sobre piedra. Fue destruido el templo. Se calcula que alrededor de 1 millón de judíos murieron en Jerusalén. ¿Sí? Por eso el Señor lloraba por lo que había de venir sobre ellos. ¿Se acuerdan cuando lloraban aquellas mujeres? El Señor Jesucristo les decía: no lloren por mí, lloren por vuestros hijos y por vuestras hijas. Aleluya. Porque era tremendo y fue tremendo lo que pasó. Primero los sitiaron, hicieron vallado los romanos por una buena cantidad de tiempo, al grado de que la gente se empezaba a comer los cueros de sus sandalias, porque no tenían que comer. Hasta que incluso se dice que llegaron hasta practicar canibalismo, porque se estaban muriendo de hambre. Hasta que entraron los romanos a matar, a hacer una terrible matanza sobre ese pueblo. Qué desgracia, ¿verdad? Qué desgracia. Rechazar al Mesías. Y ahora acontece lo mismo. Ahora uno le habla a la gente de Cristo, le dice que en Él hay salvación, y mucha gente no quiere. No creen. Piensan quizás que estamos locos. No creen en lo que dice la palabra del Señor. Piensan que esto no va a pasar. Es que Dios es amor. Y ciertamente Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Y ese mismo Dios, aleluya, que le dijo a Noé que hiciera esa arca, y ese hombre Noé que estuvo predicando por 100 años para que se salvaran y no creyeron, ese mismo Dios que cerró esa puerta para que ya no pudieran entrar porque se acabó el tiempo, es el mismo Dios de ahora. Amén. Que quiere salvar a la humanidad, pero tiene un límite de tiempo. Ojalá, amigo, amiga que me escucha, que me vea, aproveche el tiempo en que el Espíritu Santo le hace sentir el arrepentimiento. Provoque en usted el arrepentimiento, le da la medida de fe y de gracia para entregarle su vida a Cristo, para creer en el Salvador. Ojalá que usted aproveche hoy el día de salvación, porque también va a haber un momento en que se le cerrará la puerta si no aprovecha. Amén. Nosotros nos gozamos al recordar la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, pero más nos gozamos de que un día Jesucristo entró triunfante en nuestros corazones. Y ahora Jesucristo está sentado en el trono de nuestros corazones, porque el Espíritu Santo provocó en nosotros el arrepentimiento y pudimos creer en el Señor
Le entregamos nuestra vida y ahora somos vidas nuevas, nuevas criaturas por Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo, cuando entró sobre ese pollino humildemente, como les decía al principio, pudo haber entrado sobre un caballo blanco imponente para sentarse en el trono, para subirse al trono y gobernar a Israel y a las naciones. Pero Él prefirió entrar en un pollino humilde, el Señor humilde, y subirse a la cruz del Calvario. No al trono, no subirse al trono, sino subirse a la cruz del Calvario. Por amor a usted y por amor a mí. Usted, amigo, amiga, que me escucha, que me ve, ¿le gustaría entregar su vida a Cristo? ¿Le gustaría abrir su corazón para que Cristo entre en él triunfante y se siente en el trono de su corazón? ¿Le gustaría nacer de nuevo hoy? ¿Le gustaría recibir a Jesucristo? ¿Se arrepiente de sus pecados? ¿Reconoce que es pecador o pecadora? ¿Quiere que ore por usted? Pues repita conmigo, si usted quiere hacer esta oración y quiere entregar su vida a Cristo. Señor Jesucristo, repita conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, ya que reconozco que soy pecador. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador, porque quiero que de hoy en adelante gobiernes mi vida. Siéntate en el trono de mi corazón y gobierna desde ahí todo mi ser, porque ya no quiero hacer mi voluntad, sino quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Te acepto como mi único Salvador, porque creo que solamente por medio de ti puedo ser salvo, porque eres el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre, quita de mí todo pecado. Lléname de tu Santo Espíritu. En tu nombre, Jesucristo, te lo pido, en el nombre de Jesucristo, y a ti sea honra y gloria. Amén. Si usted hizo esta oración, le felicito, porque Jesucristo ha entrado triunfante en su corazón y se ha sentado ahora en el trono de su corazón. De haber subido a la cruz por amor a usted, ahora está sentado en el trono de su corazón. Le felicito. Dios les bendiga a todos los que nos estuvieron viendo a través de este mensaje, a través de las redes sociales. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Y aquí cortamos transmisiones y continuamos en este lugar. Bendiciones para todos. La Iglesia Evangélica Vida Nueva. Amados hermanos.